Hola compañeras y compañeros. Bueno, continuamos con el ciclo de videos en torno a la obra El Capital de Carlos Marx. Hoy vamos a definir qué es el capital. Muchos se preguntarán por qué no lo hicimos en el primer encuentro. Bueno, porque tratamos de respetar metodológicamente los mismos pasos que Marx dio al escribir su obra, que lo hizo por una razón. ¿Por qué? Comenzar desde el valor, la ley del valor y la mercancía y el desarrollo de esto hace más comprensible y permite ver en profundidad la totalidad de relaciones que constituyen el capital. Bien, la pregunta ¿qué es el capital? Tiene dos respuestas en principio. La primera es que es una relación social. ¿Qué quiere decir esto? Y que hay una clase explotada por un lado y una clase explotadora por otro, ¿no? Así. Es esa relación social de explotaciones, fundamentalmente el capital. Pero materialmente el capital es otra cosa. Habíamos visto en el primer encuentro la ley del valor. ¿Recuerdan el video de la cuchara y del tiempo de trabajo socialmente necesario? Bien. Y de la pared y todo eso. Habíamos visto la circulación o las mercancías, no en realidad la circulación, las características de las mercancías. El capital es una enorme acumulación de mercancías, pero sobre todo es trabajo acumulado. Es el producto del trabajo expropiado, robado por los capitalistas a la clase obrera como clase en su totalidad, ¿no? A los trabajadores y trabajadoras. Se dice que es trabajo pretérito, trabajo pasado o trabajo acumulado. Ahora bien, muchas veces escuchamos a gente decir de manera coloquial, fulanito tiene un capital o tengo un capital guardado. Esas formas de referirse son comunes pero son erróneas. ¿Por qué? Ahora vamos a ver puntualmente eso. Porque el capital lo es en tanto se acumula. El dinero en sí no es capital. O mejor dicho, a esta pregunta deberíamos decir, el dinero es y no es capital. ¿Cómo es eso? Bien, el capital en el transcurso de su desarrollo, desde los primeros comerciantes previos a la sociedad capitalista, hasta el desarrollo del capitalismo, podemos decir que desarrollaban formas de capital. O sea, el capital adquirió a través de los tiempos y en la actualidad incluso también diferentes facetas o diferentes formas. Pero su forma principal es la de la producción capitalista, es la transformación de las mercancías mediante el trabajo asalariado, y del agregado de valor a esas mercancías y de la valorización del capital. En principio, vamos a recorrer un poco la historia del dinero como tal, del capital dinerario o ese capital comercial primigenio que existía en la Edad Media, en los últimos el último periodo del feudalismo, cuando se empiezan a desarrollar las ciudades, los burgos y el comercio entre ellos y el comercio entre los artesanos en aquel momento. El ciclo de circulación, esa es la palabra correcta, de circulación del dinero, era este. Vean aquí, perdonen mi letra, mercancía, dinero, mercancía. Esa es la fórmula que pone Marx en el primer libro del Capital. ¿Qué quiere decir esa fórmula? Bueno, los comerciantes o los artesanos vendían mercancías como valor de cambio, recibían dinero a cambio de esa venta de mercancía, era lo esperable, pero con ese dinero ¿qué hacían? Compraban otra mercancía que les era necesaria.
Recuerdan el ejemplo también del intercambio, del trueque de las primeras sociedades. Bueno, cuando empieza a desarrollarse el comercio y aparece el dinero como mediación de ese comercio, como equivalente general, le dice Marx. Después en algún momento vamos a detenernos sobre el surgimiento del dinero como mercancía y de sus particularidades. Los productores directos, o sea, los artesanos, los campesinos, comienzan a comerciar sus productos, pero lo hacen no para obtener dinero, sino para obtener otro producto que necesitan. O sea, quien sembraba o producía trigo, lo vendía y con ese dinero compraba ropa u herramientas o lo que fuera que necesitara. Con el advenimiento, con la llegada del capitalismo y con el desarrollo de este proceso, este ciclo de mercancía, dinero, mercancía, no sé si se ve bien ahí está, pasó a esto: dinero, mercancía, dinero. Ese ciclo de circulación de la moneda, del dinero, pasó del objetivo final, de tener como objetivo final un valor de uso, una mercancía que me era útil a mí, a tener como objetivo final dinero. Ahora, ese intercambio en el que alguien compraba una mercancía por dinero y esa mercancía la vendía para obtener nuevamente dinero, lo hacía con el objeto de obtener una suma mayor a la que originalmente desembolsó. Ese primer desembolso, que se denomina normalmente en economía política adelanto, tenía como objeto que al final del ciclo el dinero obtenido sea mayor, obtenga una mercancía valorizada, o un valor extra o un plus valor, como ya habíamos visto que se producía dentro de esta sociedad capitalista. ¿Cómo es ese ciclo en realidad, en la actualidad o desde hace ya un par de siglos? Bien, el dinero compra una mercancía, pero no cualquier mercancía, sino una mercancía particular, que es la fuerza de trabajo, la capacidad de los seres humanos de trabajar, de producir y de transformar. Con la compra de esa fuerza de trabajo, lo pone a producir durante un determinado tiempo. Habíamos visto en otro de los encuentros la plusvalía. Y con esa producción y con esas mercancías producidas, el capital las hace circular, o sea, va hacia el mercado y las vende para obtener nuevamente dinero. Pero esta vez obtiene mucho más que el que desembolsó originalmente, mucho más que el dinero adelantado para la compra de la fuerza de trabajo. ¿Por qué? Porque la mediación del trabajo asalariado, la transformación que el trabajo produjo en esas mercancías, las valorizó, produjo un plus valor, y ese es ese plus valor que el capital lleva al mercado y por el cual obtiene su ganancia. A ese proceso se le llama realización de la plusvalía. Es decir, el capital en sí, cuando hace trabajar a los obreros, los hace trabajar de más, les paga, digamos, una pequeña parte y obtiene una plusvalía. Pero ¿qué sucede? Esa plusvalía no es nada hasta que no se realiza, es decir, hasta que no va como mercancías al mercado y se vende. Volviendo al ejemplo de la fábrica automotriz, el capitalista, el empresario, no gana teniendo cientos de autos o de camionetas acumulados en su empresa, sino que gana cuando las vende, justamente. Ese proceso es la realización de la mercancía y es justamente este ciclo que Marx definió así con esta fórmula. Perdón, la otra fórmula. Dinero, mercancía, dinero.
Esta fórmula era la anterior. Tengo problemas con el material didáctico. Bien, entonces, hablábamos al principio del capital como una relación social. Hablamos del capital como trabajo acumulado, trabajo pretérito, trabajo cristalizado, materializado. Y ahora tenemos un nuevo concepto o una nueva idea del capital en cuanto a relación. El capital, o sea, el dinero no es capital en sí. El dinero es capital cuando funciona como capital, o sea, cuando cumple una función en una relación social como capital, es decir, cuando busca valorizarse, comprando mercancías, vendiéndolas en el mercado, comprando la mercancía que valoriza a todas las demás mercancías, la única que crea valor, que es el trabajo. Bien, esa fue brevemente la definición o un ingreso, digamos, un inicio de definición del capital que, al ser una sociedad compleja, su definición también es mucho más compleja que lo que podemos abordar en este breve video, pero seguiremos profundizando paso a paso para llegar a una comprensión mucho mayor y más científica. Muchas gracias y hasta la próxima.